Ok. Voy a remitirme a la, voy a compartir y remitirme a la plataforma. Ahí estamos compartiendo la plataforma y el último ejercicio es el ejercicio número 5 que se debe haber entregado el día de ayer. Y en este ejercicio 5, claro, es la primera parte del marco teórico, donde hay dos resúmenes, dos antecedentes, dos resúmenes de bases teóricas. Solamente han respondido cuatro. No sé si están esperando para la próxima responder, la próxima semana ya no responder dos antecedentes o dos bases teóricas como resúmenes, sino cuatro. Bueno, les comunico que la subsiguiente semana va a ser el primer avance calificado, o sea, donde ya no son ejercicios, sino son avances. Entonces, para que puedan presentar el ejercicio 6 la próxima semana, y luego la subsiguiente semana ya no va a haber ejercicio, sino va a ser un avance calificado para motivarlos a que presenten el ejercicio. Se va a revisar estos cuatro ejercicios después de revisar lo que todavía no llegamos a concluir, el ejercicio 4 en términos de retroalimentación, donde presentaron 7. De los 7 que presentaron, los ejercicios son no calificados, pero, por ejemplo, Figueroa está presente, Sí, ingeniero presente. ya se le revisó, ¿no es cierto? Ahí está la retroalimentación de Figueroa. Sí, ingeniero. Ya Ok, está vayamos. subsanado con la entrega del ¿Cómo? último trabajo. ¿Ya está subsanado? Sí, se subsanó las observaciones del trabajo número 4. Perfecto. Veamos ahora a Illapuma. Illapuma está presente. Sí, doctor, buenos días. Buenos días. También ya se le ha revisado. Me estoy refiriendo al ejercicio de la semana pasada, el ejercicio 4. Ochante. Estoy verificando a quién y a quiénes no se les ha revisado. También se ha verificado, se ha revisado. Todos los archivos que cuentan con correcciones significa que ya se les ha revisado. Quiero verificar si los 7 que presentaron el ejercicio 4, a los 7 ya se les ha brindado retroalimentación. Hasta el momento van 3. Ramos, Guamaní. Ramos Guamaní también se le ha brindado retroalimentación. Saavedra Febre también. Basta que yo observe que haya una observación, significa que ya está revisado. Campo Verde también ya se ha revisado. Rosales también. Entonces a los 7 ya se les ha revisado, creo. Estamos verificando. Sí, yo quería comprobar que ya no hay ningún ejercicio número 4 que falta brindar retroalimentación. Entonces esto significa que vamos a remitirnos a revisar el último ejercicio, el número 5, donde solamente hay 4.
El ejercicio 5, si ustedes observan, se diferencia con el ejercicio 6, que se debe remitir el próximo viernes, es que ya no son solamente dos resúmenes de antecedentes y dos resúmenes de bases teóricas, sino son cuatro resúmenes en el ejercicio 6. Y además también cuatro o cinco términos de una sola palabra. Entonces, lo que estoy mencionando, que este ejercicio 6, que se debe remitir el próximo viernes, el día anterior a la clase, va a ser luego asignado el avance calificado 1, lo cual voy a hacer en este momento. El avance calificado, a diferencia de los ejercicios, como su nombre lo indica, es calificado. El curso tiene dos avances calificados, o sea, tiene dos notas. Y entonces la nota final es el promedio de los dos avances. Acá voy a colocar avance calificado 1. Y vayan observando de qué va a consistir el avance calificado, que es prácticamente todo lo que hemos desarrollado hasta el marco teórico. Y le voy a pedir a François que me vaya confirmando los diferentes temas. A ver, François, hemos desarrollado en primer lugar la descripción del problema, ¿correcto? Correcto, doctor. Eso sí hemos desarrollado. Muy bien. Luego, la formulación del problema. Así es. Luego, objetivo. Sí, Luego, así es. título, o sea, la formulación del título. Luego, hipótesis. Y por último, matriz de consistencia. Antes de llegar al marco teórico. Esos son los temas que hemos desarrollado, ¿correcto, François? Sí, correcto. Hemos Ok. desarrollado todo este tema. Entonces, estimados maestristas, el avance consiste en subir todos estos diferentes componentes que he mencionado y que voy a redactar en un momento en un orden de acuerdo a la estructura del proyecto de tesis. Ya no en la parte metodológica, sino ya es de acuerdo a el proyecto de tesis. Entonces, eso es lo que voy a colocar en este momento para que ustedes lo remitan en base a la estructura. En primer lugar, la carátula. La carátula debe incluir el título de la investigación, o sea, lo que ya nosotros hemos planteado después de la descripción y formulación del problema, ahora debe estar en la carátula, el título, el nombre del curso y del estudiante. Luego, después de la carátula, continúa antecedentes, que son del ejercicio 5 y 6, o sea, los últimos, pero que en la estructura está antes de la problemática. Entonces, ustedes deben colocar ahí antecedentes y consiste en cuatro resúmenes, no solamente dos, sino lo que van a presentar la próxima semana también.
¿Ya? O sea, continúa con los resúmenes, que son 4 resúmenes de investigaciones recientes. Luego, el tercer punto es la descripción del problema. En no menos de una página y media, correctamente redactada, cumpliendo pertinencia y objetividad. Pertinencia, como ustedes ya conocen, se refiere a que tiene que ser únicamente descripción del problema, no otra cosa. Y objetividad significa que tiene que tener por lo menos 3 fuentes de sustento. Voy a colocarlo acá entre paréntesis, dentro de la parte de objetividad. ¿Ok? Luego, formulación de problema. Luego, objetivos. Luego, hipótesis. Luego, matriz de consistencia. Luego, bases teóricas. Y acá en la parte de las bases teóricas, voy a colocar similar a los antecedentes, con la única diferencia que son importantes. Ya no recientes, sino importantes. Siguen siendo entre media página, ¿no? Y todo, y lo demás. Por último, marco conceptual, que son solamente 4 términos de una sola palabra cada uno de ellos, que cuenten con diferentes significados, y se coloca únicamente el significado a utilizar en la tesis. En eso consiste el primer avance calificado, y se les está asignando con 2 semanas de anticipación. Y yo desearía que por favor agenden, porque este avance es entregar de acá a 2 semanas. Voy a subir el archivo. Con la última fecha, que es la fecha de ayer, no puede ser, ¿no? Debe ser la... No, este no es, esa es otra facultad. En la FIC, esta, la fecha es 24, eso sí, es correcto. Y se debe entregar de acá a 2 viernes, que corresponde
Un momento, por favor. Es el sábado 14 de junio y es antes de las clases. Nuestra clase comienza a las 11. Vamos a colocarlo para darle todo el tiempo hasta las 10 de la mañana del sábado 14, perdón, sí, del sábado 14 de junio. Y observen, esta es la parte más significativa que ustedes deben comprender, la calificación. A diferencia de los ejercicios, como ya se señaló, los ejercicios no son calificados, pero los avances sí lo son. Y está basado en una escala de 20. Ya está asignado el avance 1. No, algo sucedido que no lo ha grabado, creo. Un momento, vamos a verificar. Ok. Eso es lo que he visto, no, no está grabado. ¿Dónde se fue? Voy a tener que volverlo a redactar. Hmm, No sé dónde se habrá ido lo que yo había redactado y lo grabé, pero bueno, habrá que volverlo a redactar. Me da la oportunidad de colocar, que tienen después de la carátula, colocar un índice. Después del índice, pues viene antecedentes.
Vamos a cambiar el orden. La materia de consistencia vamos a colocarlo al final. Ya, la matriz de consistencia generalmente siempre se coloca al final. Eso es lo que es el alcance del avance calificado. Ahora sí está grabado el avance calificado 1 y la fecha está incorrecta. Entonces, el que me pudiese 7 de junio, es el 14 de junio. O sea, de acá a 2 semanas. Hasta las 10 de la mañana. Ahora sí. Ya está el alcance, ya está la fecha. Para recordar. Esa es la razón por qué no se grabó. Porque hay que colocar acá una fecha, un día posterior. Ahora sí, sábado 14 de junio. Se desactiva y listo. Entonces ya está planteado, asignado el avance calificado número 1. Recuerden, no hay postergación. No deseo que falta un día, 2 días, el delegado, a través del delegado me va a indicar que por favor se postergue. No, se está asignando con 2 semanas de anticipación. Ahora vamos a proceder a revisar el ejercicio 5 de los 4 de sus compañeros. Muñiz lo ha enviado tarde, 12 horas después. Normalmente no se califica lo que entregan tarde, pero ya que hay 4 solamente, lo vamos a calificar, lo vamos a revisar. Entonces, vamos a empezar los puntuales. Figueroa, Presente, ingeniero Figueroa. ya. Por favor, escuchen que no son muchos lo que se va a brindar como retroalimentación, pero es importante escucharlos. Y en el caso de Figueroa,
anotar, ¿no? Yo también voy a ir revisando y voy a ir colocando la retroalimentación que luego se va a retornar a Figueroa. Ya, el título está correcto, el índice está correcto. Eso es lo que ustedes deben presentar en el avance calificado. Lo que no tengan índice, deben recordar que deben colocar índice, tal como lo ha colocado Figueroa. Descripción de problema. Voy a leer. Debía ser solamente la parte de resúmenes, pero ya que hay solamente 4 archivos, voy a revisarlo para que de esa manera motivarlos a que presenten los ejercicios la próxima sesión, porque si no, al no contar con retroalimentación individual, no van a tener ustedes la oportunidad de corregir así puntualmente, porque el avance calificado son las versiones revisadas de los ejercicios, no es la versión preliminar. Así que tengan presente, los ejercicios no se califican, son solamente para practicar y mejorar. Los avances sí se califican. Ahí, por ejemplo, lo que está correcto hasta el momento es la redacción, no hay observaciones de redacción, pero también está correcto la fuente de sustento, ¿no? De acuerdo con el informe titulado tal, el nombre, luego el año y el autor, la asociación automotriz. Está correcto. Eso es lo que permite alcanzar lo que se denomina objetividad, que es una característica axiológica de toda investigación. Primera observación de redacción, enfrentan, es algo retórico. Es una forma de decir, pues enfrentan no es correcto cuando uno redacta una investigación. Estoy efectuando lo que se denomina lectura rápida, ¿ya? En lectura rápida uno revisa alrededor del 30% del contenido. No estoy revisando el 100% del contenido, así que no vayan a asumir que solamente deben corregir lo que ha observado el docente. Eso solamente es en base a lectura rápida. Eso todavía significa que todavía existe algunas observaciones de redacción, pero ustedes son los que deben revisar no el 20%, sino el 100%. Hago la aclaración porque en el avance calificado dice, profesor, pero eso no me corrigió, o sea, o no me indicó. Eso no es la idea. El profesor nunca lee todo el contenido, solamente una muestra para señalar ejemplos de redacción, pero ustedes son los que tienen que estar, digamos, leyendo todo el contenido, porque es la tesis de ustedes, no del docente, ¿comprenden? Así que quiero clarificar esa parte de redacción. La
Fuente de sustento están correctos, así debe ser. O sea, la parte de indicar diferentes fuentes de sustento, sobre todo cuando describen cifras, como el 40% de los siniestros de tránsito tiene que provenir de algún lugar. Es un informe del Ministerio de Transporte donde está basado en las estadísticas sobre siniestros en el año 2023. Eso es correcto, así debe ser. Pregunta está correcta. Las preguntas, o sea, todos son problemas. Ya han superado esas observaciones iniciales que planteaban como objetivo, ¿no? Eso está muy bien. Y recuerden, los que no están presentando ejercicios tienen que recordar, porque no vaya a ser que al no haber presentado ejercicio, cuando presenten el avance calificado, lo presenten las preguntas no como problemas, sino como objetivos. Estimados maestristas, en ese momento ya no es la oportunidad de mejorar, esa es la oportunidad de calificar. Así que tengan en cuenta, con mayor atención, por favor, remítense a las grabaciones, remítense a concentrarse en las observaciones que se está haciendo en este momento. Aquí las preguntas están correctas. Los objetivos también están correctos. Todos comienzan con verbo de acción. La hipótesis principal está correcta, porque tiene en término en futuro, contribuirá. La variable independiente es el aporte y la variable independiente es la finalidad. Así que todo eso ya ustedes lo están comprendiendo bastante bien. Cuando se plantea correctamente las preguntas de formulación del problema, los objetivos, la hipótesis, la matriz de consistencia va a estar correcta, porque todo se tiene que solamente trasladar. Si no está correcto el problema, los objetivos, la hipótesis, entonces la matriz de consistencia va a estar incorrecta. Los indicadores son parámetros de medición de la variable independiente. Está correcto. Las técnicas también. Veamos ahora lo que se ha asignado, que es el marco teórico. Ok, acá vienen algunas observaciones. Esa es la diferencia cuando, por ejemplo, en este caso, es el primer ejercicio que se está brindando retroalimentación con respecto al marco teórico. Entonces, ahí es donde hay algunas observaciones que luego ustedes en el siguiente ejercicio ya lo deben revisar y mejorar. No se coloca resumen de investigación 1. Se sobreentiende que es el resumen de investigación 1, pero no se coloca porque da la impresión que es un subtítulo. Pero lo que sí se debe colocar es ampliar la palabra internacionales, porque no se coloca solamente internacionales, sino se coloca investigaciones internacionales. Tiene que ser las dos palabras, no solamente internacionales, investigaciones internacionales, y luego investigaciones nacionales, y luego investigaciones locales. ¿Ok? Eso sí es una observación. Como es una observación, colocar resumen de investigación 1. En lo que respecta a colocar al inicio del resumen el apellido, año y título, está correcto. Y se confirma que es una investigación reciente, porque es una publicación del año 2020, lo que está dentro de 8 a 10 años de antigüedad. A ver, revisemos la redacción. Acá observen la diferencia. Como esta es la primera vez que Figueroa está remitiendo,
hay observaciones de redacción que ya no las había en la parte de descripción del problema. ¿Por qué? Porque ya eso se ha revisado y se ha brindado retroalimentación. Ese es el propósito de la retroalimentación, para ir practicando y cumpliendo tanto los lineamientos metodológicos como los lineamientos de redacción. Pero no es correcto redactar el estudio partió. Partió es algo retórico y no se redacta con términos retóricos, figurativos. Recuerden que estoy leyendo solamente el 20% en lectura rápida. Condujeron es algo retórico, es conducir un vehículo, pero no, los resultados no conducen. O sea, ahí tiene que ser reemplazado por otro término, un sinónimo, pero no condujeron. No se coloca tampoco como subtítulo, solamente se coloca el autor, año y título, y es eso, se coloca espacios para poder distinguir, diferenciar que es otro resumen. No se redacta, la investigación tiene. Una investigación no es que tiene, o sea, el verbo tener es de pertenencia. Ahí debe ser, el objetivo de la investigación fue plantear una metodología. Hay que evitar la palabra tener o tuvo. No, no se coloca. La investigación tiene, desde el punto de vista de comunicación verbal, se comprende, ¿no es cierto? Pero desde el punto de vista de una redacción, de una investigación científica, no se colocan términos subjetivos, retóricos, coloquiales, ni en primera persona. Se toma, eso no es correcto. Eso es algo coloquial. Uso del software, el software no se usa, se emplea, se utiliza. Varias veces ya he mencionado que es incorrecto emplear uso. O sea, en algunos casos es correcto, pero cuando dice uso del software, uso del equipo, eso no es correcto. La palabra posible también no es correcta porque es algo subjetivo, así como puede. Solamente se reduce significativamente los niveles de congestión, nada más, pero no es posible. Posible es algo totalmente subjetivo y tampoco no es nacionales, ya se mencionó, son investigaciones nacionales. Acá las bases teóricas están correctas, porque miren, el año de publicación de la investigación de Suárez es 2007, es más de 8 o 10 años de antigüedad, por lo tanto no es reciente, entonces es base teórica. En la medida que esa publicación de Suárez sea importante, ¿no? Y ahí se debe sustentar porque es importante por parte del tesista.
Mire, el autor emplea software. Eso es correcto. No sería correcto si indicara el autor usa software de simulación. Solo que hay que ser consistente, no solamente en uno, sino en todos los lugares. Cuando se coloca software no es usar, sino emplear, utilizar. A eso me refiero, estimado maestrito, que es práctica, práctica. Luego ya Figueroa y todos los que practican, presentan ejercicios, van a dominar la parte de redacción de una investigación científica. Utilizando software. Perfecto. En uno será empleo de software, el otro utilizando software, no es usando software. Muy bien, Figueroa ya está comprendiendo lo que es redacción. Esta parte de los resúmenes es una observación recurrente, pero es porque no, o sea, se colocó una vez y se piensa que se debería colocar, no, solamente se retira, pero sí se debe colocar 2 o 3 espacios entre resúmenes, entre cada resumen, para poder diferenciar que es otro resumen. A veces cuando están solamente separadas por una línea se confunden y uno piensa que es el mismo resumen. Acá se le pasó a Figueroa. Ese es un término subjetivo. Puede. Yo decía ya domina totalmente porque no he encontrado ningún pueden, pero ahí hay un pueden. Ahora, eso es solamente en el 20%, no estoy leyendo todo el 100% del contenido. Acá está correcto en el párrafo que señala el objetivo principal del estudio fue evaluar. No indica tiene o tuvo, sino fue evaluar. Esa es la manera correcta. Hay que evitar el objetivo. Tiene el objetivo o tuvo el objetivo. Eso no es correcto. Esto es algo totalmente retórico. El estudio reconoce, una persona reconoce, pero nunca un estudio o un informe o una publicación reconoce, ¿no? Sino es una forma de decir, es una forma retórica y no se redacta empleando términos retóricos. Ok, observen todos porque es algo interesante. En el marco conceptual, Figueroa ha planteado 4 conceptos, ambos, o sea, todos son términos de una sola palabra, o sea, cumple que sean términos de una sola palabra. Pero el segundo lineamiento del marco conceptual es que ese término de una sola palabra tenga varios significados. En el caso de congestión, sí, tiene varios significados, no son varios tipos, sino varios significados. Congestión vehicular, congestión nasal, por ejemplo, ¿no? Cosa que es lo que tenía ahora último. Y entonces está bien aclarar qué cosa es congestión, pero intersección no es correcto, porque ahí lo que varía son los tipos de intersecciones. No, y la palabra intersección no tiene varios significados diferentes. Intersección es una zona de cruce entre 2 o más vías. Ya, esa es intersección. También podría decir intersección de líneas geométricas. Sigue siendo cruces, sigue siendo zona de cruces. Así que no es correcto intersección porque, no, porque tiene un solo significado y tiene que tener varios significados. Semaforización también tiene los diferentes tipos, ¿no?
semaforización de emergencia, semaforización de esto, lo otro, pero sigue siendo semaforización, o sea que no es tampoco correcto. Simulación, ahí sí estaba yo dudando, y cuando yo dudo, doy el beneficio de la duda, ¿no? O sea, simulación puede ser una simulación matemática, pero simulación puede ser también otra cosa que no es simulación, ¿no? Entonces, no, bueno, eso se podría considerar que tenga varios significados, pero intersección y semaforización siempre es lo mismo, no tiene otro significado. Lo que tiene son otros tipos, pero no hay que confundirlos, son tipos. Optimización, ¿no? Optimizar es optimizar. Saturación sí puede tener varios significados, sí tiene varios significados. Riesgo no tiene varios significados, son diferentes tipos de riesgo, pero eso no es mar conceptual, tiene que tener totalmente diferentes. Flujo puede tener diferentes significados. Demora, ¿no? Demora es demora. Habrá diferentes tipos de demora, pero esa es la parte que ustedes deben no confundirse. No se trata que los términos de una palabra tengan varios tipos, no, tienen que tener varios significados diferentes. Saturación, sí. Saturación acá es condición clínica en la demanda vehicular, ya pero saturación también tiene otro significado de saturación, no tipos, no diferentes. Entonces, pero riesgo, optimización y demora, ahí sí, con claridad, son lo mismo. Lo que cambia son los tipos, pero todos son los mismos significados. La bibliografía está en orden alfabético, eso está correcto. Esa es la retroalimentación para Córdoba. Vamos a... Bueno, y ingeniero, una consulta. Sí, En el marco conceptual no se colocan citas de las definiciones, o solo es la no, definición. no se coloca qué. Las citas, ¿de dónde obtuve esa definición? No. En el marco conceptual no se colocan citas, no se colocan fuentes de sustento, nada. En el marco conceptual se coloca el significado o la interpretación que ustedes con sus propias palabras van a utilizar en la tesis. Porque algunos inclusive colocan el significado en el diccionario. No, tampoco se coloca. No se colocan ni citas, ni fuente de sustento, ni lo que indica el diccionario. En el marco conceptual solamente se coloca el significado, la interpretación que ustedes utilizarán. Y lo redactan con sus propias palabras. No hay ningún problema. Ochante es el segundo. El título está correcto. Indica qué significa las siglas ITS, porque es la primera vez que se utiliza esas siglas y ahí está señalando, son sistemas de transporte inteligente. Correcto. Y también no indica la ciudad de Ayacucho, sino dice la región de Ayacucho. Por lo tanto, no es algo personal de una sola ciudad, sino de una región. Y la región tiene varias ciudades. Entonces, es correcto, porque la investigación no debe beneficiar a una sola organización, debe beneficiar a la sociedad. Así que el título está correcto, tiene aporte, tiene finalidad. Pero ¿qué falta? Ochante, el índice. Ahora sí. ¿Sí? En eso consiste la retroalimentación. Aquellos que no han presentado ejercicio, anoten, porque llegado el momento del avance, si no tienen índice, van a ser puntos menos. Vamos a leer si efectivamente Ochante ya ha mejorado, o sea, ya ha revisado y ha mejorado. Escuchen bien, un momento.
Muy bien, continuamos. Escuchen con atención. Acá hay la primera oración. Al inicio no es problemática. ¿Qué dice o qué indica la primera oración? Durante la década de los años 2006, lo cual está correcto, los sistemas de transporte inteligente, ITS, está correcto, han adquirido creciente relevancia a nivel global como respuesta a los desafíos críticos. Eso no es problema. Los desafíos críticos podría ser problema, pero el hecho que han adquirido creciente relevancia no es problema. Entonces, Ochante tiene que leer con cuidado para que lo que redacte transmita problemas desde el inicio hasta el final, porque hay creciente relevancia a nivel global, eso absolutamente no es problema. El problema sería eh, que no sé, que la congestión vehicular, ¿no? Etcétera. Pero acá se está refiriendo a los sistemas de transporte inteligente, o sea, es una tecnología, y que esa tecnología haya adquirido relevancia, la pregunta debe ser, ¿y eso qué tiene que ver con un problema? No, al contrario, esa tecnología ha sido diseñada para resolver problemas. Entonces, eso no es correcto. Y cuando indica desafíos críticos como la cuestión vehicular, incrementos, eso sí es problema. Pero entonces tiene que modificar la oración para que no indique esta creciente relevancia. Ahí debería, entre otras formas o alternativas, durante la década de los años 2006, eh, se incrementó la movilidad urbana y se, digamos, multiplicó en forma exponencial la congestión vehicular, en fin, se incrementó la siniestralidad. Se tiene que redactar como problema. ¿Ok? Continuamos. Eso sí está bien. La fuente de sustento también está correcta. Ahora sí, todo es problema. Está sustentado. ¿Cuál está correcto? Muy bien. Formulación de problema. Las tres preguntas están correctas porque todas están refiriéndose a problemas. Esa parte ya creo que están superando las observaciones donde la pregunta no eran problemas, ¿no? Eran objetivos, eran recomendaciones. Veamos los objetivos. Los dos primeros, el objetivo general y el primer objetivo específico está correcto, pero el segundo no. Examinar no es un verbo de acción. Y las tecnologías no se usan. No es el uso inadecuado, sino es el empleo inadecuado de las tecnologías. Luego, la hipótesis general está incorrecta, porque no es la implementación. Ese es solamente esa palabra, eso no es error de redacción, ¿ah? Es un error de forma, de fondo, diré, perdón, de fondo. ¿Por qué? Porque ahí, cuando plantea la hipótesis, la implementación de un sistema de transporte, eso está señalando que no es una investigación, porque una investigación no implementa absolutamente nada.
Y al colocar la palabra implementación, en este caso Chante está confundiendo una investigación con un proyecto de ingeniería. Un proyecto de ingeniería de sistema de transporte inteligente sí implementa, pero una investigación no implementa nada. Una investigación propone cómo resolver un problema. Eso ya se explicó en la primera clase. Y ya yo no voy a volver a repetir. Si eso ocurre en el avance calificado, yo solamente me limito a calificar, pero está incorrecto la parte de implementar. Acá en las variables están las dos para cada hipótesis, la variable independiente, la variable dependiente. No es la forma estándar de colocar, pero en la medida que estén las dos, está correcto, en la medida. Ahora solamente hay que verificar que corresponda. La variable independiente, que es el aporte, es una implementación, eso está incorrecto. Miren, esa palabra solamente resta como 4 puntos menos, una sola palabra, porque está señalando que el estudiante no comprende la diferencia entre un proyecto de ingeniería y un proyecto de investigación. Similar a Figueroa, no se coloca internacionales, tiene que colocarse investigaciones internacionales. Hay errores de redacción cuando señala la palabra papel. Su papel es la mejora, no es papel, es el rol, su rol en la mejora, pero no papel. Acá, Uchante solamente en las investigaciones de antecedentes tiene internacionales. Investigaciones internacionales deben ser por lo menos 2 de las 3. Tiene que añadirse alguna investigación nacional o alguna investigación local, pero no todas las investigaciones deben estar en una sola categoría, perdón. La tercera es nacional, si no me equivoco, ingeniero. ¿Perdón? La tercera es nacional, si no me equivoco. A ver, eso es lo que estaba buscando, pero no identifico el subtítulo. Esa es el Sí, tercero. porque entonces falta. Entonces se tiene que colocar los subtítulos, ingeniero. Claro, porque son 3 niveles. Investigaciones internacionales, investigaciones nacionales, investigaciones locales. Y la vez pasada me preguntaron, ¿tienen que ser necesariamente los 3? Y le dije, no, por lo menos 2. En este caso, suyo, los dos primeros resúmenes deben estar precedidos por el subtítulo Investigaciones Internacionales, y luego el tercero precedido por el subtítulo Investigación Nacional, nada más, no nacionales, porque son solamente es uno.
Claro, tiene que estar separados. Ok. Acá en el marco teórico no se comienza con el tema. Perdón, no se comienza con el tema sin indicar el autor, año y título. Acá falta el autor, año y título. Vamos a considerar que el tema sea sistema de transporte inteligente y su impacto ya. Pero entonces luego comienza el resumen. ¿Y dónde está el autor, año y título? ¿Ya? Es lo que falta. Y cada uno de los resúmenes del marco teórico. Y cada uno de los resúmenes falta lo mismo. Solamente colocó tema nomás. Pero ha hecho un resumen del tema. Pero no indica de dónde proviene ese resumen. Cuando presenten el trabajo, el avance calificado, por favor, utilicen tamaño de letras más grandes, porque tengo que ampliarlo y ya pierdo de vista los números de página. Más o menos utilicen tamaño 12 o 13, pero no 10 ni 11, porque es muy pequeño el tamaño de letras. Acá lo he colocado como términos clave. Eso no es el término, es marco conceptual. Interoperabilidad es una palabra, pero eso no tiene varios significados. Y solamente hay uno. Hay otros dos, ingeniero. Ya pasó. Uno, En la siguiente. Ahí, ingeniero. ya, no corresponde. En el marco conceptual no se colocan siglas. Eso corresponde a un glosario. En el glosario se colocan siglas, pero en el marco conceptual no. Y después, microsimulación no tiene varios significados. Tiene un solo significado. Así que ahí tiene que incorporar términos de diferentes significados y se coloca únicamente el significado que se estará empleando. Ahora, Rosales, el título está correcto. Falta el índice, ¿no es cierto? O sea que, ahora sí, todo lo que ha escrito en el primer párrafo es problema. Estoy leyendo. Y también la redacción está bastante bien. Tiene fuente de sustento al final. Está correcto. Ok. Ha mejorado bastante la redacción, François, pero acá hay un término que no es correcto. Aparición, ¿no? Patología. No, ahí no es aparición de patologías, es
el surgimiento, surgen las patologías, pero no aparecen. Ya, también para su compañero solamente se coloca formulación del problema, no deben colocar el alcance. Ese es para interno, para ustedes, pero a la hora de presentar ya los ejercicios y los avances deben retirarse, ¿ya? Porque también anteriormente se indica ahí el alcance. Eso es algo interno, solamente de formulación del problema, luego problema principal. Título. Ahí se recomienda que los objetivos específicos no necesariamente se inicien con el mismo verbo de acción. Tienen que encontrar alguno otro, pero tampoco está mal, ¿no? Pero creo que anteriormente eran los tres que eran analizar. El objetivo general sí está relacionado directamente con el título. Acá coloca el alcance, pero no coloca el encabezamiento. Y el encabezamiento es antecedentes bibliográficos o antecedentes de investigación, algo, pero falta el encabezamiento que corresponde a antecedentes. Y luego también falta, debajo de antecedentes, si estas son investigaciones internacionales, nacionales o locales. La redacción no es solamente en la descripción del problema, es en todo. En la parte también de antecedentes. La palabra posible es algo subjetivo. Acá dice propusieron. ¿Quiénes propusieron? Los autores o el autor. Entonces falta el sujeto. Acá, por ejemplo, los resúmenes es uno, aun cuando indica el alcance, que son dos resúmenes, pero solamente hay uno. Entonces, y además son dos resúmenes de antecedentes y dos recientes y dos resúmenes como investigaciones importantes. Entonces falta, pues ha colocado Rosales, pero me da la impresión que le faltó el tiempo, porque solamente ha hecho un resumen cuando deberían haber sido cuatro. Y la próxima oportunidad van a ser ocho, cuatro de recientes y cuatro de importantes.
Ese es el marco conceptual, diseño y ligante. Diseño es una palabra, pero diseño es diseño. Hay varios tipos de diseño, pero eso no corresponde. Ligante también. Así que acá falta colocar términos de una palabra que contengan o que se refieran a varios significados. Eso no cumple. Luego la matriz de consistencia. Muy pequeño. Traten en el avance calificado sea tamaño de letras más grandes, ¿no? Las variables están correctas. La bibliografía es ordenada alfabéticamente, solamente que son pocas, debe tratar de incrementar. Bueno, esa es la retroalimentación de su compañero y ahora Muñiz. Muñiz se ha presentado muchas horas después, pero como me indiqué, son pocos los que han presentado, se le va a revisar. Pero escuchen algo muy importante. Llegado el avance, vamos a suponer que alguno de ustedes presente el avance 12 horas después. Les digo de antemano que eso no se va a calificar. Y la nota va a ser cero, porque no se va a calificar porque está fuera de tiempo. El hecho que esté calificando ahora es diferente circunstancia. ¿Por qué? Porque no calificando, sino el hecho que esté brindando retroalimentación ahora es porque en primer lugar los ejercicios no son calificados. Y como son pocos, 4, entonces me permite brindar retroalimentación a todos. Pero cuando en un momento ya estemos en el avance calificado, ahí sí se retrasan 1 minuto, 10 minutos, ya no se va a calificar. Tienen que entregarlo en la fecha y hora asignada. Así que quiero recalcar ese punto, ¿no? No vayan a pensar porque, bueno, el profesor revisó el trabajo de Muñiz llegando tarde, entonces también cuando yo presento el avance también lo revisará. No es así. Son diferentes condiciones. Si hubieran presentado, por ejemplo, de los 10, 8 o 7, ya no hubiera revisado o no hubiera brindado retroalimentación a Muñiz, porque ya no habría habido tiempo. Así que yo tomo decisiones en función a cada circunstancia. Pero al final, en concreto, lo que estoy señalando es que presenten a tiempo, en la fecha y hora asignada. Por eso que en el sistema se coloca el día y la hora. Voy a revisar entonces. Falta el índice, ¿no? Estoy leyendo.
Observaciones de redacción. No se redacta entonces. Acá hay una observación para no solamente Muñiz, sino para todos. ¿Cuánto es lo que deben desarrollar en la descripción del problema? Debe ser 1,5 páginas. Y Muñiz cuenta con 1 página y 3 líneas. Eso no corresponde a 1,5 páginas. Acá también hay otra observación para Muñiz. Todos los problemas comienzan con ¿por qué? Eso no es correcto. Tal vez uno, pero no ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No es correcto en una tesis de maestría empezar con la misma palabra. Por ejemplo, los objetivos ya comienzan con diferentes verbos de acción, pero el objetivo general no está relacionado directamente con el título. El objetivo indica determinar el porcentaje óptimo y el título dice estabilización de suelos arcillosos. O sea que no tiene relación directa. Ahí el objetivo debería ser, para que tenga relación directa, si el título, estabilización de suelos. ¿Ok? Entonces, un verbo de acción del objetivo será no puede ser estabilizar suelos. Tiene que ser algo, un verbo de acción diferente. Mm, eh, Diseñar, a lo mejor, estabilización de suelos. O mejor todavía, en lugar de diseñar, método de estabilización de suelos. Eso sería, digamos, el título. Pero si el título es estabilización del suelo, el objetivo, ¿cómo sería? Con un verbo de acción, lograr la estabilización, la estabilidad de suelos empleando CAR, etcétera. De esa manera, el objetivo está relacionado con el título. Si el título dice estabilización de suelos arcillosos empleando, entonces el objetivo, lograr la estabilidad de suelos empleando CAL para mejorar tal, pero no colocar determinar el porcentaje. ¿Qué relación tiene el objetivo de determinar el porcentaje con la estabilización de suelos? A lo mejor ese objetivo general puede ser un objetivo específico, pero el objetivo general está relacionado directamente con el título. Del título se define el objetivo general, pero tal como está ahí, no tiene relación directa. Así que es importante esa observación para que todos los demás comprendan, particularmente los que no han presentado el ejercicio. Pero en este caso Muñiz se beneficia porque está recibiendo una retroalimentación individual. Ya no debe colocar los problemas por qué, no. Ya no debe colocar el objetivo general, determinar el porcentaje, sino va a tener que lograr la estabilidad de suelos empleando CAL, o sea, tal como señala el título.
Acá hay una observación muy crítica en el objetivo y en la hipótesis, y eso ya lo he mencionado en varias oportunidades. Cuando se plantea un objetivo, cuando se plantea una hipótesis, tiene que ser solamente breve y solamente con una variable dependiente y con una variable independiente. No se coloca para nada y. Si se coloca y, va a añadir otras variables y eso va a distorsionar. Acá en el objetivo general coloca y reducción de costos. Eso no es correcto. Luego en la hipótesis y no es correcto. No se coloca y, porque al colocarse y se está añadiendo otras variables. Solamente debe haber una sola variable dependiente y una sola variable independiente. Ya les he mencionado previamente. Parece que Luis no estuvo, no escuchó, no comprendió, pero ahora espero que sí comprenda. Eliminar y eliminar todo lo que continúa después de y. Por ejemplo, en la última hipótesis, la variable independiente no es correcta. Dice, el empleo de cal en la plataforma de caminos vecinales permitirá reducir el costo. Okay. Variable dependiente de la finalidad es costo. Perfecto. Pero la variable independiente es el aporte. En la hipótesis, el empleo de cal. Ese es el aporte. ¿Por qué coloca la variable independiente de estabilización del terreno? Eso no tiene nada que ver con, con la hipótesis. O sea, esta palabra estabilización del terreno no aparece en la hipótesis en absoluto. Ahí la variable independiente es el empleo de cal. Ya señalé que no es correcto porque que la variable independiente mejores no se coloca mejores. Eso no convierte a la variable en objetivo. Acá a la hipótesis principal, la hipótesis principal no cuenta con la variable independiente dependiente, como si las otras la hipótesis cuentan. Acá, inmediatamente después de la hipótesis principal, se debe colocar la variable dependiente e independiente de la hipótesis principal. Acá los antecedentes faltan el encabezamiento, antecedentes internacionales o antecedentes nacionales o antecedentes locales. Y luego falta al inicio del resumen el autor, año y título. Muniz tiene que concentrarse, porque si usted tiene esas observaciones en el avance calificado, les va a afectar significativamente su nota.
Finalmente, en el marco teórico. En el marco teórico falta el subtítulo de temas. Y después del tema falta el autor, año y título, inmediatamente antes de cada resumen. O sea, lo mismo que faltan antecedentes, falta el subtítulo y falta iniciar cada resumen con el autor, año y título. Espero que Muñiz haya observado lo presentado por sus compañeros. Todos Doctor, sí, colocaron, estoy tomando nota, yo, doctor. Le agradezco más bien las observaciones, ¿no? Y la revisión sobre todo. sí, esa es la idea. La idea es brindarles retroalimentación para que mejoren, ¿ya? En la redacción no está tan mal porque no veo tantas observaciones como algunos de sus compañeros, pero en la parte de la forma, de los subtítulos, eso sí está. Ah, pero también acá hay otra observación. En el marco teórico, a ver, sí, sí llega a media página. Yo pensaba que era menos de media página. Ya, pero sí tiene observaciones de redacción. Puede, no es correcto. Trata, tampoco. Este último resumen no está como resumen, está como fuente de sustento. No se coloca según. Debe comenzar solamente con el autor. Arrieta Caro Osvaldo 2010 y luego añadir el título. Ahí está colocándose como fuente de sustento, lo cual es incorrecto. Y luego tiene que ampliar un poco más, porque el resumen debe llegar a alcanzar media página. ¿Ok? Entonces, no se confundan. Acá Muñiz se está colocando como fuente de sustento. No debe ser así. Debe estar solamente el autor, año y título al inicio de cada resumen. Menos colocar según. Eso es para problemática, para descripción de problemática. Muy bien, en eso consiste la retroalimentación para Muñiz. Y se comienza con Figueroa, que ya lo hemos revisado. Muy bien, ya se han concluido las revisiones, la retroalimentación de los 4 ejercicios presentados por 4 de ustedes. Espero que les dé luces para que los que no han presentado puedan presentar en la siguiente semana, porque la siguiente semana es la última oportunidad de brindar retroalimentación. Y no se limiten solamente a los que faltan, sino a los actuales que han presentado hoy día, también presenten la próxima semana, porque ya no van a ser solamente 4 resúmenes, 2 investigaciones recientes y 2 investigaciones importantes, tienen que ser 4 resúmenes provenientes de investigaciones recientes y 4 provenientes de investigaciones importantes. Porque el próximo, subsiguiente viernes 14, ya ustedes desde ahora, no esperen 2 o 3 días antes o la semana última, desde ahora ya tienen que ir con todo lo que han avanzado
ya ir ensamblando, se puede decir así, los componentes en el orden que se les ha indicado. Y en eso corresponderá al primer avance calificado. ¿Muy bien? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna consulta? Ingeniero, una consulta. Ujú. Estaba revisando las directivas de la universidad y veo que la estructura o el índice de plan de tesis es muy diferente al de tesis como tal. Sí, sí, Em, sí. el plan de tesis que nosotros estamos elaborando, ¿eso lo vamos a presentar a la universidad como un preliminar para recién empezar con la tesis o forma parte de la tesis? No, es correcto lo que menciona Figueroa. Esta estructura que justo se ha actualizado este semestre eh, es la vigente y por lo tanto el contenido de este avance calificado deben ordenarla en base a la estructura vigente, no a la estructura referencial que estamos empleando en el curso. En todos los cursos, en todas las unidades de posgrado, la estructura se va actualizando continuamente, continuamente. Lo que hay que comprender que lo que se ha desarrollado se mantiene. Lo que cambia en la estructura es la ubicación. Ustedes observan la estructura vigente, creo que los antecedentes están con el marco teórico. Entonces, efectivamente, lo que ha mencionado Figueroa es correcto. Lo que ustedes deben presentar en el avance calificado, con el contenido desarrollado en los ejercicios, deben presentarlo en la estructura vigente. Que voy a también colocarlo en la plataforma y es lo que ustedes deben utilizar para presentar en los avances, tanto el avance calificado 1 como el avance calificado 2. Eso, si mal no recuerdo, yo lo mencioné al inicio de la clase indicando que lo que se va a desarrollar son los componentes, utilizando los lineamientos metodológicos, pero luego reordenan cuando se presentan los avances calificados de acuerdo a la estructura vigente. Así que lo que ustedes deben utilizar es lo que acaba de referir Figueroa. ¿Comprendido? ¿Comprendido, Figueroa? Sí, ingeniero, comprendido. Lo que vamos a desarrollar en esta clase, en toda esta clase, es el plan de tesis que vamos a presentarlo al área revisora de la universidad, ¿correcto? Correcto. Listo, gracias. Miren, voy a compartir. No lo tengo acá, pero Figueroa, ya que está hablando de la estructura vigente, puede compartir la estructura que usted hace referencia. Yo no lo tengo en mis archivos, pero sí sé que hay una estructura Sí, aquí vigente. lo tengo. Comparta, por favor. Ya, Es este, ingeniero. ya. Delegado Rosales, ¿usted tiene esa estructura? Em, a ver, permítame un momento para verificarlo. Ya. Mientras va ubicando Rosales, sí, esa es la estructura es vigente que se acaba de actualizar. Entonces, miren, lo que nosotros hemos desarrollado en el curso son los componentes: descripción del problema, formulación del problema. Y ahí están, si ustedes observan, están, pero están dentro del capítulo 1. No comienza con antecedentes. A ver, sigue avanzando Figueroa. ¿Dónde están los antecedentes? No está. A ver. Sí, correcto, doctor. Es la estructura que está vigente y la que compartí en el grupo también. Ok, entonces todos tienen esa estructura vigente.
Entonces, miren, los antecedentes, observen, ¿ah? Nosotros hemos desarrollado los antecedentes. ¿Dónde deben colocarlo? Deben colocarlo en, avance un poquito hacia adelante, Figueroa, Más arriba, ¿sí? ahí. Bueno, ahí está 1.1.2 antecedentes. Entonces, eso significa lo que estaba mencionando, que lo que cambia en la estructura es la ubicación. En algunas estructuras, antecedentes está antes del planteamiento del problema. En otros, está después de la identificación y descripción del problema. Entonces, usted tiene que aplicar esta estructura, esta secuencia, y los componentes que hemos desarrollado lo ubican dentro de esta secuencia. Está como título planteamiento del problema, luego está identificación y descripción del problema, luego está antecedentes, luego formulación. Si uno se pregunta, pero no debería ser, miren, la formulación del problema inmediatamente después de la descripción del problema. Si me preguntan a mí, yo digo, sí, sí debe ser, pero eso es desde el punto de vista metodológico. Pero lo que hay que también considerar que la estructura es la manera como se presenta el plan de tesis. Entonces, es un poco que nosotros en las sesiones hemos desarrollado los componentes y ahora esos componentes tenemos que ordenarlo en base a esa estructura. Si me preguntaran a mí, ¿debería la formulación del problema ser inmediatamente después de la descripción del problema? Sí, debería. Y eso es las estructuras que yo conozco en diferentes otras unidades de posgrado, así es. Pero acá hay que respetar la estructura de la unidad de posgrado de la Facultad de Ingeniería Civil, que es la que están observando en la pantalla. Entonces, la conclusión es que lo que yo he presentado en esa secuencia de la asignación del avance calificado, más que nada está señalando lo que se debe presentar con respecto a los componentes, ¿ya? Pero esos componentes deben estar ordenados en base a la estructura que estamos visualizando en la pantalla. Y eso es lo que ustedes ya tienen. ¿Ya? Capítulo 1, planteamiento del problema, ¿no? Luego como título, planteamiento del problema, ¿cómo es? Planteamiento del problema, luego sigue todo lo que hemos hecho, identificación, antecedentes. Lo que no hemos hecho, y eso ya va a ser parte de la segunda parte para completar lo que falta, es justificación. Objetivos, sí lo hemos hecho. Marco teórico, bases teóricas, también. La parte de definición de términos, ese es el marco conceptual. La hipótesis y todo lo que está hasta el marco teórico. Lo que ya vamos a hacer en la siguiente parte es el capítulo 4, diseño metodológico, pero también vamos a completar la parte de justificación. O sea, básicamente, lo que ustedes van a presentar es el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, sin incluir todavía la justificación. Pero también sigue avanzando, por favor, Figueroa. Al final, está el anexo 1, que dice matriz de consistencia. Eso también ya lo hemos desarrollado. Entonces, ustedes por eso yo coloqué en el avance calificado la matriz de consistencia al final. ¿Recuerdan? Ahora lo que tienen que hacer es colocarlo al final, anexo, y luego anexo 1, matriz de consistencia. Y ahí es donde se coloca la matriz de consistencia. ¿Comprendido? Sí, ingeniero. Una consulta más. Ujú. Todo el avance que nosotros estamos realizando con el plan de tesis, también vamos a utilizar estos complementos o estos avances en la tesis como tal, porque la estructura de la tesis varía un poco, ¿no? No es igual que el plan de tesis. Varía regular, no un poco, varía regular. Pero para responder su pregunta, todo lo que ustedes están desarrollando sí se va a utilizar en la tesis, con la salvedad, escuchen, ¿ah? Que los contenidos se amplían para los componentes que forman parte del plan de tesis y de la tesis. Y también hay otros componentes en la tesis que no forman parte del plan de tesis. ¿Cuáles? Hay un capítulo en la tesis que se denomina desarrollo. El desarrollo no forma parte
del plan de tesis. El desarrollo en el plan de tesis se denomina, y acá está en el capítulo 4, las etapas de intervención de estudio. Pero en el plan de tesis, esas etapas de intervención de estudio es cómo se va a desarrollar la tesis. Pero esas etapas de intervención ya en la tesis se denominan desarrollo. A ver, ¿esa es la estructura de la tesis, Figueroa? Sí, por Ya, a ver. ejemplo, aquí abajo esta, ¿no? La estructura de la Ujú, tesis. ujú. ¿Eh? Ahí, si ustedes observan, es una oportunidad para mencionar lo siguiente. Si ustedes observan, la estructura ya no es la misma. Acá dice capítulo 1, protocolo de la investigación, ¿no? Pero dentro del capítulo 1 hay identificación y descripción del problema, que es lo que también se desarrolló en el plan de tesis, con la salvedad que la descripción del problema en el plan de tesis debe ser por lo menos una página y media, como lo están ustedes desarrollando. En la tesis debe ser no una página y media como mínimo, debe ser 3 páginas, pero aplicando los mismos lineamientos metodológicos, los mismos, solamente que el contenido se duplica. Esa es una de las razones por qué el plan de tesis, como plan, es alrededor de 25 a 30 páginas y la tesis es alrededor de 70, 80 páginas. Y las dos razones son una, que todo lo que es contenido en el plan de tesis y que se mantiene en la tesis, se duplica el contenido. Y la segunda razón es que la tesis tiene capítulos que no son parte del plan de tesis. Avance un poquito para que indique yo cuáles son los capítulos. Ahí está, capítulo 3, desarrollo. Yo les mencionaba que el desarrollo no es parte del plan de tesis, pero sí en la tesis. Capítulo 4, conclusiones, recomendaciones, tampoco. No es parte del plan de tesis. Entonces, para responder ya puntualmente la pregunta de Figueroa, si lo que ustedes están desarrollando se va a utilizar también en la tesis, la respuesta es sí, pero con mayor contenido. Todo lo que tiene contenido se duplica. Lo que no tiene contenido se mantiene exactamente igual. ¿Y qué es lo que no tiene, digamos, contenido o texto en el plan de tesis que se mantiene igual en la tesis? Formulación del problema. O sea, las preguntas se mantienen exactamente igual, siempre y cuando estén correctamente planteadas como problema. Los objetivos no son contenidos, solamente son los objetivos, se mantiene exactamente igual en el plan de tesis y la tesis. Y las hipótesis, lo mismo. La matriz de consistencia no tiene contenido, se mantiene igual en el plan de tesis y en la tesis. ¿Comprendido? Ingeniero, ¿eso quiere decir que en los antecedentes ya no van a ser 4, sino 8? En Más la base exacto. teórica también 4, sino 8. Exactamente. Se duplican los contenidos. Ingeniero, una Ahora, consulta. Perdón. sí. ¿Usted también asesora tesis? ¿Cómo? ¿Usted también asesora tesis? O sea, el próximo ciclo vamos a llevar un curso de tesis. Y No, yo no asesoro, soy docente de curso de tesis. Ustedes lo llaman asesor, pero además, escuchen, un docente que dicta plan de tesis y luego tesis es un docente desde el punto de vista metodológico. Cuando ustedes concluyan su plan de tesis, le van a asignar un especialista dentro de cada uno de sus temas de investigación. Y entonces con ese especialista, ustedes en la tesis van a concentrarse en la parte del desarrollo, que es el capítulo que ustedes observan ahí. Avance un poquito, Figueroa. Ahí. El capítulo 3, el desarrollo de trabajo e investigación. Ustedes, cada uno, va a tener un asesor. Ahora, el asesor puede tener 2, 3 estudiantes, pero esa parte del desarrollo se trabaja con un docente cuya expertise, cuya especialidad está dentro del desarrollo de esa investigación. Y para eso hay un equipo de docentes que son asesores temáticos, así se denominan, asesores temáticos para el desarrollo del trabajo de investigación. Los docentes son asesores metodológicos. Una tesis se
requiere, o generalmente se asigna el docente del curso, que es el asesor metodológico, y el asesor temático, que es el asesor especialista. Pero ese asesor especialista participa no en el plan de tesis, no participa en la tesis, en el capítulo 3. ¿Ahora está más claro? Sí, ingeniero. Ok, muy bien. Entonces, la conclusión que el alcance que se ha subido a la plataforma con respecto a la secuencia de todo lo que hemos desarrollado, no lo coloquen ahí con esa secuencia indicada, sino que reordénenla para que apliquen la estructura del plan de tesis que todos ustedes tienen. Y la matriz de consistencia lo colocan como anexo para que se mantenga esa estructura. Muy bien, eso sería todo por hoy. Yo les recomiendo que no esperen la próxima semana, comiencen desde ahora ya a corregir lo que han presentado, a desarrollar resúmenes adicionales Doctor, en el tengo una marco. pequeña duda nada más, algo puntual. Sí, Ever. Sí, doctor, usted dijo que en la definición de los términos no se emplea más de un término, ¿no? Pero en este caso, el término que tengo es, por ejemplo, camino vecinal. Entonces, solamente tendría que definir vecinal, ¿no? ¿Algo así? ¿Eso es lo que está sugiriendo de repente? Ever, Sí, no Muñiz. se le escucha porque está expresándose muy rápido. A ver, un poco más Ah, no, despacio para... le comentaba, en la definición de los términos que señaló, lo que pasa es que yo Sí. traigo un término que dice camino vecinal. Entonces, son complementarios, ¿no? Pues podría emplear nada más vecinal y definirlo como si fuera un camino vecinal, algo así, y complementar a ello. A ver, ¿no? Camino vecinal, ¿a qué se refiere camino vecinal? ¿Es un término de Eh, referencia? sí, bueno, es una definición de aquellos, ¿no? Se puede decir que es una clasificación que tiene el MTC para los, ¿no? Para No, las pero vías. ya, eso, lo que usted acaba de decir, corresponde más a un glosario. A ver, ¿dónde está esa parte del término de referencia? ¿Puede ubicarlo, por favor, Figueroa? Término de referencia. Creo que el compañero se refiere a que si en el marco conceptual puede ir dos palabras y poder definirlo. Ah, ya, ahora sí. No, no pueden ser dos palabras. Eso corresponde a un glosario. El marco conceptual solamente son términos de una sola palabra. El propósito del marco conceptual es cuando futuros tesistas, investigadores lean la tesis de ustedes, no lo malinterpreten el término, porque si no está indicado cuál es su significado, ellos van a tomar su propia interpretación. Ese es, digamos, el propósito de los términos de referencia, que también se denomina marco conceptual. Ahí está, o definición de términos, por ejemplo. 3.2, definición de términos. En esa definición de términos lo que es el marco conceptual. O sea, se está definiendo los términos de una sola palabra, no de dos o tres, de una sola palabra que tienen diferentes definiciones, pero solamente se coloca la definición que se estará utilizando, una sola definición que se estará utilizando en la tesis. Y es con el propósito de que no se confundan, nada más. Ok. Son pocos, no son muchos. A diferencia de un glosario que son muchos términos, se colocan inclusive siglas, significado de términos técnicos, ¿no? Pero la definición de términos, tal como su nombre indica, es definir el concepto de aquellos términos de una palabra que tienen varios significados, pero se coloca solamente el significado que se estará utilizando. O sea, a nivel internacional eso se denomina marco conceptual, pero acá en esta estructura es definición de términos. Ok, doctor, Pero gracias. no se debe colocar dos palabras, es una sola palabra. Ya. Ok, muy bien. Entonces, válida la aclaración para que no en el próximo ejercicio, sino en el subsiguiente que corresponde al avance calificado 1, el orden debe estar de acuerdo a la estructura vigente. ¿Ya? Y con mayor razón, el producto final, o sea, ya en el avance 2 calificado. Muy bien, les agradezco.
Por favor, comiencen a trabajar desde ahora y nos estamos conectando el próximo sábado. Ingeniero, una última consulta antes de finalizar. Ujú. En el anexo 1, relacionado a la matriz de consistencia de la directiva de la universidad, añade dos columnas más, que es el diseño metodológico y bueno, si bien es cierto las variables dependientes e independientes, ¿no? Pero hay una parte, una sección donde indica dimensiones. No sé si en la próxima clase o más adelante nos puedas dar una pequeña pincelada o acerca una luz para hacer estos términos. Por Ya, escuchen, ejemplo, sí, ya comprendí la pregunta. Cuando cubramos el capítulo de metodología, ahí vamos a ver el diseño metodológico y ahí vamos a ver las dimensiones. Como todavía nosotros estamos avanzando en la primera parte, obviamente que la columna de diseño metodológico no la hemos cubierto, solamente hemos llegado hasta las variables, nada más. O sea, la identificación de las variables. Pero ya cuando se desarrolla la parte metodológica, ya en el segundo avance cualificado, ya se utiliza el formato que está señalando en la pantalla, porque ya se conocerá cómo se, ¿no?, desarrolla la parte metodológica y la parte de dimensiones que está dentro de la parte metodológica. De tal manera que la matriz de consistencia que ustedes van a presentar en este primer avance es solamente el problema, el objetivo, la hipótesis, las variables. Inclusive también pueden colocar indicadores, pero no la parte de diseño metodológico todavía, porque todavía no lo hemos cubierto. ¿Comprendió? listo, ingeniero, gracias. Sí. Ok. ¿Listo? Ahora sí, comiencen a trabajar. Por favor, no esperen llegar al próximo sábado. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego.